a la actividad. Bueno, siendo hoy 5 de mayo, vamos a dar inicio. Si quieres, pues poner en silencio el micrófono, Julián, y ya iniciamos. Bueno, miremos a ver, demos 2 minuticos para que vayan ingresando los demás compañeros. Tratar de colocar algo bien interesante porque no se me vaya a olvidar. Bueno, listo, demos inicio. Entonces, estamos aquí. Voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio. Bueno, siendo hoy miércoles 5 de junio, estamos en la sesión de la fase de planeación del tecnólogo de análisis y desarrollo de software de la ficha 2834.833, ¿sí? Y de la cual vamos a explicar las evidencias que se van a llevar a cabo en esta semana. Entonces nos encontramos en la actividad de proyecto número 4, que se llama determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, ¿sí? Y la guía de aprendizaje que en este momento estamos realizando es la guía terminada en 1095A2, que es elaborar los artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. El día de hoy se va a mostrar la fecha en la cual van a estar trabajando ustedes sobre estas evidencias, ¿sí? Entonces, la actividad de proyecto 4 corresponde a determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema y fue aperturada o tiene como fecha límite hasta el domingo 9 de junio y tienen toda esta semana para realizar la actividad. ¿Listo? En este caso, pues ustedes van a tener que realizar las siguientes evidencias. Una es sobre los principios de programación orientada a objetos. Esta evidencia corresponde a un taller y este taller pues es elaborar un documento con el propósito de que generen unos conceptos de programación orientada a objetos. Y otra sería el informe de entregables del proyecto de desarrollo de software, ¿sí? Pues las evidencias terminan en 1095, actividad de aprendizaje número 2, evidencia 1, actividad igual, actividad de aprendizaje número 2, evidencia número 2. Y a tener en cuenta para poder entregar estas evidencias es lo siguiente. Entonces, en la primera, pues es realizar
como una terminología, un glosario sobre la programación orientada a objetos. Realmente ustedes tendrían que investigar y con sus propias palabras organizar en un documento esos conceptos relacionados con los principios y los pilares básicos de la programación orientada a objetos. Aquí tenemos unos elementos a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si van a elaborar en el taller una definición de los principios de programación orientada a objetos, pues los elementos son PO, qué concepto, qué significado tiene para ustedes esta evidencia, este concepto, que son clases, herencia, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Esto es importante que ustedes lo apropien, lo incluyan como definición para este taller y vamos a buscar de pronto otros conceptos, ¿sí?, que pueden complementar este glosario. Si usted lo ve conveniente y frente a la investigación cree que dentro de los conceptos hace falta algo, pues uno de los propósitos es que usted busque y complemente. No sé, puede ser que usted dentro de estas definiciones le haga falta algo, ¿sí? Entonces, usted lo puede hacer. Me atrevo a decir que, por ejemplo, modificadores de acceso no está, y eso pertenece a la programación orientada a objetos, o la visibilidad, tanto de los métodos, de las clases y de los mismos atributos, posiblemente estarán en alguno de los conceptos. Entonces, pues ahí también se va a dar esa respuesta. Es importante que tengan en cuenta que hay un material de formación en la plataforma para que ustedes puedan realizar esta actividad, y además de ver algunas definiciones en el taller, pues puedan ustedes trabajar, el concepto de pues investigación propia, ¿ya? Entonces, pues hay que clarificar que aquí lo que se necesita es que ustedes hagan una investigación. El taller corresponde a la terminología que ustedes van a trabajar en la programación orientada a objetos. Sí, de mi parte yo quiero que hagamos un ejercicio básico de programación orientada a objetos. Eso lo haremos en esta semana, posiblemente lo hagamos el sábado, ¿sí? El sábado quiero que pues me dispongamos de un espacio, puede ser en la mañana o en la noche, para que expliquemos el concepto, hagamos un algoritmo de programación orientado a objetos, utilicemos un lenguaje y pues vamos trabajando esta parte. ¿Listo? Yo sé que en el análisis y desarrollo de software, la programación orientada a objetos es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la programación orientada a objetos para los desarrolladores de software es ese pilar fundamental en la cual ustedes necesitan, a través de este paradigma o digamos, esta técnica de programación, realizar algunas implementaciones. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos, lo más importante es que usted pues reduce código cuando vaya a hacer la implementación de un código o de un proyecto, ¿sí? Y lo que usted debe entender es que este paradigma trabaja con el concepto de esas unidades llamadas objetos. Entonces, cada clase que usted genera, usted a partir de la clase va a instanciar un objeto. Y obviamente esa clase se define a partir de unos atributos, unos métodos, que en este caso son las funciones. Y sobre esos datos, pues opera el principio de la programación orientada a objetos, o a partir de esos elementos, pues opera la programación orientada a objetos. ¿Listo?
La programación orientada a objetos incluye la abstracción, el encapsulamiento, la jerarquía, la herencia, la modularidad, ¿sí? El polimorfismo, y estos son conceptos que deben ustedes utilizar para facilitar la creación de software modular, reutilizable y más fácil de mantener. Entonces, digamos que el concepto aquí a partir de este diagrama o este gráfico, pues nos da en este caso las ventajas, ¿sí? Donde pues para nosotros como desarrolladores de software va a ser importante, ¿listo? Eh, lo clave que ustedes deben entender es que, por ejemplo, cuando ustedes apliquen programación orientada a objetos, eh, este paradigma de programación va a proporcionar un marco organizado, estructurado, donde en el desarrollo de software va a mejorar y va a ser muy eficiente con calidad y podrá mantener el código. Entonces, los conceptos de modularidad, reutilización de código, mantenimiento y actualización, ¿sí? Flexibilidad, digamos que son elementos claves. También la programación orientada a objetos ayuda a la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando nosotros nos dividimos algunos de las actividades en el desarrollo de software, pues nosotros permitimos que en el grupo exista un trabajo colaborativo y realmente, pues entre ustedes como grupo, como desarrolladores de software, pueden repartirse, por ejemplo, esas clases, ¿sí? Esas clases que son importantes, son módulos que funcionan de manera independiente y que ayudan a, a que fluya mucho más el trabajo colaborativo. ¿Listo? Bueno, hay otra evidencia que es un informe donde ustedes van a desarrollar unos entregables para el proyecto. Entonces, pues en este informe, los elementos a tener en cuenta son esas características del software a diseñar. Entonces, cuando ustedes necesiten crear una plataforma tecnológica y realmente deben, a partir de esa plataforma tecnológica, emplear eh, unos elementos, ¿sí? O unos entregables de diseño, ¿sí? Que hacen parte del concepto de principios o orientación a objetos, pues para mí ese documento es clave porque me va a ayudar a la programación orientada a objetos. Entonces digamos que va muy de la mano el entregable. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un software, ¿sí? Este informe, ¿sí? Puede llegar a generar una representación, un esquema de cuáles serían todas esas clases que yo necesito para el desarrollo de mi proyecto, ¿sí? Uno de esos entregables, ¿sí? Se llama el diagrama de clases orientado a objetos. Entonces ahí es muy importante que ustedes, por ejemplo, en su grupo, con cada uno de los integrantes del grupo, definan cuál es ese entregable de diseño que compone o que tendría conceptos orientados a objetos, ¿sí? Y entonces el diagrama de clases es muy importante. Aquí posiblemente él va a tener una participación clave, ¿sí? Una participación importante, ¿sí?
Y yo quiero que pues ustedes pues en este documento plasmen este diagrama. Aquí lo importante es que en el material de aprendizaje van a determinar o van a comprender ese tipo de elementos. Esos conceptos van a ser importantes, ¿sí? A la hora de trabajar la programación orientada a objetos, porque si yo tengo un diseño, ¿sí? Eh, donde yo puedo ver cuál es ese diagrama, donde puedo ver las clases y realmente las que me van a servir para mi desarrollo de software, pues fácilmente yo puedo entender de qué se trata pues, el software que voy a construir a partir de ese diseño. Listo, muchachos. Quiero que por favor me confirmen si he sido claro y si me están entendiendo. Y si tienen alguna duda, inquietud, pues vamos a tratar de reaccionar para que me den su aval y si están entendiendo, si he sido claro. Me confirman, por favor. Julián, si estás hablando, no te está escuchando. Listo, muchachos. Bueno, entonces, por ejemplo, por decirlo así, se puede dar que uno de esos entregables en el informe sea esa arquitectura que me va a representar lo que se va a hacer en el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elementos como el famoso muñequito de palo que hace representación a esos usuarios. Digamos que este esquema es una arquitectura de lo que sería un sistema bancario y, por ejemplo, estos elementos son muy importantes, ¿sí? Identificar, tengan en cuenta que cada vez que ustedes van a hacer un software, el software va a tener que comunicarse a través de un estándar, ¿sí? Posiblemente el estándar lo tenga ya incluido el teléfono, los computadores, que en este caso serían los clientes o desde donde se hacen las solicitudes. Entonces, por ejemplo, si un usuario quiere pertenecer a un banco, pues tiene que loguearse. Entonces aquí hay un concepto o hay una capa que se llama la primer capa en la cual interactúan los usuarios del sistema bancario es una capa que se llama registrarse o loguearse, ¿sí? Esta le podríamos decir que es la primera capa de la arquitectura con la cual los usuarios se comunican frente al software. Cuando ellos hacen el registro y se chequea que ellos pertenecen a la base de datos, pues automáticamente ellos entran a verificar, bueno, entran a la página del banco y ellos pueden hacer algunos procesos, ¿sí? Ellos pueden hacer transacciones, ellos pueden, miren, aquí están las transacciones, ¿sí? Es como para que miremos esos esquemas. Ellos pueden hacer envío de sumas de dinero de una cuenta a otra, o pueden hacer pagos, bueno, etcétera, etcétera. Pero finalmente quien aprueba esas transacciones pues realmente es un servidor, ¿sí? Y ese servidor está en la parte final, pero es uno de los más importantes, ¿sí? Entonces, todo esto que ocurre y que el usuario por acá inicia y va pasando, digamos, estos elementos, es importante que ustedes los identifiquen, ¿sí? Es normal que, bueno, no sé, yo pienso que de pronto la base de datos está por acá en la parte intermedia, pero la base de datos tiene que estar, no sé, siendo accedida directamente, sí, con una condición, pero quien estaría dando el paso a
a ese servidor, bueno, a esa base de datos es a través de un servidor. Entonces, el servidor solicita a la base de datos. Listo, acá. Listo. Obviamente, si desde acá que el usuario comienza a conectarse al sistema bancario, pues el permiso siempre va a ser una respuesta si él se encuentra en la base de datos, o sea, si eso es verdad, cuando se chequea el registro, por decirlo así. Bueno, este es un ejemplo base para ir documentando lo que se tiene que entregar como se dice. Ese es entregable para el proyecto, ¿listo? Entonces, si ustedes van a hacer una aplicación web, ¿sí? ¿Cuáles son esas capas en las cuales desde el usuario que comienza a interactuar con su aplicación tiene que ir, digamos, representando usted ese diagrama o esa profundidad en la cual se va a encontrar con algunas capas en la cual ustedes pueden llamar las capas de presentación o las famosas de inicio de sesión o registro. Cuando no está registrado también tiene la opción. Y esos elementos o recursos que están ahí disponibles a la escucha de esos usuarios para recibir cualquier cantidad de peticiones. Tengan en cuenta que cuando un usuario se conecta a través de una capa, pues digamos que él estará aquí, el primer usuario estará aquí con un celular, puede ser que este otro usuario lo esté haciendo con un computador, ¿sí? A ver, me disculpan ahí, con un computador, igual, pueden existir al mismo tiempo muchas solicitudes para poder pertenecer al sistema bancario. Entonces, como el sistema tiene la capacidad de conectar automáticamente muchas personas al mismo tiempo, entonces, pues perfectamente esta arquitectura es como esa representación de un sistema bancario. ¿Listo? Yo sé que si nosotros queremos hacer algo un poco más elaborado, ¿sí? Donde eh, pues esta parte del entendimiento de lo que podría llegar a ser un sistema, por ejemplo, de un sitio web, ¿sí? Pues prácticamente lo podemos hacer también utilizando este tipo de esquemas, ¿sí? Es como las capas que están en la parte superior y con las cuales el cliente comienza a interactuar y dentro de ellas existen unos conceptos, ¿sí? de elementos que hacen parte de esas capas para poder llegar a la conexión o al funcionamiento de lo que sería un sitio web o en este caso algo más elaborado como lo es la gestión de una empresa completa utilizando el concepto de ERP, llamémoslo así, para gestionar todo lo que tiene que ver con la contabilidad, las actividades de la empresa, el presupuesto. Digamos que esto es un propósito ideal y un caso importante para empresas que ya tienen un músculo económico considerable. Siempre va a existir una conexión a esas empresas a través de un protocolo, a través de un cliente. Entonces está el computador, el celular, esos dispositivos que ayudan a conectarse a ese sitio, a ese portal web. Y esos elementos tienen el propósito de pues proveer servicios a quienes están solicitándolos. Ahora, el tema también es que uno de los recursos que yo quiero que se vea en este documento es un diagrama de clases. Recuerden que el diagrama de clases es muy importante en un documento y especialmente en un proyecto, porque es ese esquema, es ese diseño que ustedes como desarrolladores de software cuando lo elaboran les va a permitir, primero,
que todo, identificar los objetos del mundo real para el sistema o para la solución del problema que ustedes van a elaborar. Entonces, la representación de un diagrama de clases para un proyecto, en este caso para el que ustedes van a construir, para el que ustedes van a desarrollar, para el proyecto con el cual se van a graduar, pues es importante que ustedes ya comiencen a realizar ese diagrama de clases en UML. Como el estándar dice que cuando ustedes van a realizar el diagrama, lo hagan utilizando alguna herramienta, pues para mí es importante. Yo creo que ya les he explicado algunas de las herramientas. Yo pienso que ustedes también se pueden pasar a la representación de este diagrama utilizando pues bases de datos. No sé, a mi manera de ver, es un diagrama o el modelo lógico o el modelo, digamos, relacional de la base de datos puede estar muy asociado al diagrama de clases orientado a objetos, llamémoslo de esa forma, y que realmente aquí, pues lo más importante es identificar cuáles son esas clases del mundo real para poder desarrollar mi proyecto. En ese modo de ideas, entonces ya lo que nos queda es que ustedes esta semana hagan dos evidencias, ¿listo? La evidencia, ¿cuál va a ser? Una es crear un documento con los glosarios de programación orientada a objetos o realmente los ítems que he mencionado en la presentación, que son POO, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Y además, si usted cree que hay que completar el glosario o completar el documento con definiciones que hagan falta para el concepto de programación orientada a objetos, puede ser que usted tenga un conocimiento y usted lo quiera adquirir, lo quiera registrar en este documento, pues lo puede hacer. Entonces tiene que buscar o complementar haciendo investigación. Listo. Recuerden que cada vez que nosotros ingresamos, o para recordar, siempre ingresamos por la página oficial http sahuna.sena.edu.co. En la parte lateral tienen que identificar esa fase en la cual nos encontramos, ¿sí? La fase siempre en la parte del menú la pueden ubicar, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué fase nos encontramos nosotros de nuestro tecnólogo? ¿Qué me dice? Planeación. Sí, correcto. Muy bien, Walter. Muchas gracias. Ojo, no se vayan a confundir que la fase número 2, bueno, sí, la fase número 2 es la fase de planeación. La primera fue la de análisis. La fase de planeación tiene unas actividades de proyecto, ¿sí? Ahorita yo les voy a mostrar cuáles son esas actividades de proyecto. Entonces, siempre cuando estemos sobre la fase, busquemos las actividades de proyectos y miremos dentro de la guía y el material de formación cuáles son esos elementos o, digamos, actividades que tenemos que realizar. Ahora, cada vez que nosotros ingresemos por Sahuna, si nosotros identificamos en el menú esa actividad, tengan en cuenta que siempre van a tener que seleccionarla, ¿sí? Pueden hacerlo a través del menú principal, ¿sí? Como lo pueden hacer a través del área de trabajo en la parte central, pero siempre que utilicemos las opciones de las actividades, vamos a encontrar siempre un botón para poder acceder al instrumento y a los anexos cuando quiero evaluar una evidencia. Entonces, si yo quiero hacer la entrega de una evidencia relacionada con, por ejemplo, en este caso, una infografía, pues aquí tengo que buscar el nombre de la actividad, ¿sí? Y automáticamente le doy clic, me despliega en la parte principal digamos, un mensaje o un anuncio o digamos, esa actividad tiene un recurso
que se llama instrumento de evaluación. Listo. Ese recurso es un archivo comprimido, hay que descargarlo, descomprimirlo, posiblemente siempre viene en un PDF. Cuando ustedes miren el recurso o el instrumento, pues hay que buscar cuáles son esos ítems, que posiblemente es una lista de chequeo, y el instructor cuando reciba su evidencia, la lista de chequeo me va a dar las pautas para yo calificarle esa evidencia. ¿Cómo ustedes envían una evidencia en Sajuna? Listo, recuerden que hay un botón que se llama agregar entrega, ¿sí? Cada vez que ustedes terminan una evidencia, el botón entregar o agregar entrega es importante. Aquí lo estoy seleccionando, ¿sí? Para este caso, y abre unas opciones o un formulario donde ustedes tienen que escribir comentarios relacionados con la evidencia, punto número 1. 2, deben arrastrar el archivo de la evidencia o deben seleccionar o dar clic en la flechita con el icono que se encuentra en el resaltado en el punto número 2, y a partir de este momento en el punto número 2 deben seleccionar y cargar ese tipo de archivo, buscarlo en sus equipos, ¿sí? Y finalizan con darle subir ese archivo. Ahora, después de subir el archivo, deben de verificar si el documento ya está visible en ese espacio que han ustedes cargado el archivo. Ahí les aparece un icono de PDF, si es Word, y aparece un título del documento reducido, ¿sí? O abreviado o, digamos, recortado, pero deben de verificar si el documento está en ese caso. Cuando tengan que enviar la evidencia, aquí voy a ser muy claro y quiero que se acuerden de esta parte, por favor, tomen nota. Y es que cuando ustedes deseen enviar el archivo, denle en guardar cambios. Pero ojo aquí, cuando ustedes le dan guardar cambios, automáticamente el estado de la entrega queda en un primer momento. ¿Por qué? Porque el estado de la entrega crea en borrador. Cuando ustedes se cercioren de que el documento en los archivos enviados, de pronto algunos comentarios, sea el que ya va a enviarse final, pues lo que ustedes hacen es confirmar o enviar la evidencia. Entonces le dan clic a la parte donde dice enviar evidencias, ¿sí? Y luego confirman con el botón continuar. Digamos que son dos pasos importantes porque en el estado de la entrega siempre tiene que estar en su plataforma, en su usuario y en la evidencia que van a entregar, tiene que aparecer enviado para calificar. Cuando ustedes se cercioren de que su actividad esté en enviado para calificar, ya automáticamente estamos del otro lado, solamente esperando a que el docente califique. Listo, muchachos. Hasta ahí ha sido claro la explicación. ¿Tienen preguntas, dudas o inquietudes? Julián, Carolina, Walter. Bueno. Walter, ¿cómo va? Bueno, mis queridos estudiantes. Hoy la sesión ha sido corta, clara y concisa. Si ustedes tienen alguna inquietud, duda, es momento. Si no, podemos dar hoy por finalizada nuestra sesión. Queda pendiente de que yo les indique cuando nos reunimos y realizamos el proceso de un ejercicio de programación orientada a objetos. Vamos a instalar una herramienta. Pues yo creo que ustedes estuvieron trabajando con JavaScript. Posiblemente voy a seleccionar una que puede ser NetBeans, entonces para que lo tomemos en cuenta.
Yo les voy a indicar cómo lo instalan, o si lo quieren ir instalando, pues lo pueden ir instalando. Y traemos un caso de estudio y creamos ya algunas clases y trabajamos en programación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Papi, mami dijo que Julián, tenía hambre. Carolina. ¿Preguntas? No ¿Todo ha sido claro? Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por el día de hoy, por asistir a la sesión. Y les agradezco por su asistencia. Quedo pendiente cualquier duda, inquietud. Bueno, entonces, bueno, yo sí les iba a indicar a través de Sajuna. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. ¿Listo? Simplemente. Listo. Chicos, miren, entonces ingresamos por la parte de Sajuna. Por la parte de Sajuna. Y automáticamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Déjame un momento. Listo, muchachos, qué pena. Entonces, miren, ingresamos a nuestro programa de formación. Entonces, la ficha es la 2834833. Y aquí la recomendación es que ubiquen la actividad, la fase en la que nos encontramos, en la fase número 2, y la actividad de proyecto número 4. Para realizar estas actividades vamos a utilizar el material diseño, conceptos básicos de programación orientada a objetos y diseño conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Listo? Este material es importante, este material lo tienen que pues, utilizar, repasar. Realmente este es el material con el cual ustedes van a poder hacer esas dos evidencias que menciono. ¿Listo? Y en la guía de aprendizaje estamos en la parte del taller de conceptos y principios, informe de entregables, ¿sí? Y pues ya en esta semana, la próxima semana vamos a hablar sobre el concepto de el lenguaje unificado, diagramas de clases y vamos a hacer un ejercicio, un caso de estudio desarrollando una arquitectura de software. ¿Listo? Esto con un propósito. Pues ya próxima semana verificar que ya podemos trabajar en la parte de la estructura, la arquitectura de un software, algunos patrones de diseño, entonces para que lo tomen en cuenta. Y por acá, no se olviden que voy a estar enviando las sesiones que se están grabando de la fase, ¿sí? Entonces por acá van a estar, por ejemplo, la de hoy la voy a colocar por acá. Miren que aquí ya está la de la semana pasada. También no se olviden que los que tienen actividades pendientes de, por ejemplo, de análisis, por decirlo así, pueden enviar a través de la fase, del enlace de actividades pendientes, listo, fase de análisis. Aquí tenemos actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2. No se olviden que por aquí tenemos plazo hasta el 30 de junio para enviar estas actividades. Miren que aquí está. Tenemos prácticamente todo este mes para ponernos al día.
traten de no dejarse alcanzar del tiempo, aprovechen. Recuerden que aquí hay actividades de proyecto, ¿qué pasará? No lo deja entrar. Ay, Dios. ¿Ustedes tuvieron problemas para ingresar a la plataforma? No, señor, yo no tuve ningún problema. Listo. Miren, por ejemplo aquí, cuando vayan a hacer la guía de aprendizaje, perdón, la evidencia de, por ejemplo, taller de conceptos y principios, digamos, cuando le den clic aquí, miren que aquí les digo, aquí pueden acceder al instrumento de evaluación y por aquí pues pueden utilizar pues la opción. Obviamente yo estoy como instructor, a mí me aparecen otras opciones, voy a cambiarme al modo aprendiz para que ustedes puedan ver qué es lo que les sale a ustedes realmente. Entonces miren, aquí siempre va a estar usted con el botón agregar y aquí este recurso que está comprimido, ¿sí? Aquí aparece un archivo en Excel, ¿listo? Aquí pues obviamente tenemos cuáles son esos indicadores de logro que usted y en los cuales yo voy a basarme para calificarles. Entonces, esa es la recomendación. Revisen cada uno de estos indicadores cada vez que vayan a hacer una evidencia y verifiquen si para ustedes ya cumple con estos indicadores ese documento cuando lo entreguen. Si eso es así, pues le dan aquí enviar o entregar o agregar la entrega y no se olviden que hay que hacer lo que les comentaba, ¿listo? Entonces, cuando agreguen la entrega, les sale este módulo, este formulario, escriben de lo que se trata la evidencia y adjuntan el archivo, lo seleccionan, lo cargan, le dan subir y automáticamente lo que hacen es verificar, ¿sí? Si ya ese documento corresponde a esa guía, guardan y aquí, muy importante, 2 pasos antes de finalizar. Aquí algunos cierran, ¿no? Aquí dicen, no, pues ya la envié. No. Cuando el estado de la entrega esté como borrador, tienen que confirmar el envío. ¿Cómo se confirma? Dándole clic a enviar evidencia y luego darle continuar. Son 2 pasos que hay que hacer. Miren, aquí le pregunta, ¿está seguro de que quiere enviar el trabajo para que sea evaluado? Sí. Entonces le da a continuar y automáticamente ya el estado de la entrega pasa a un estado diferente que se llama enviado para calificar. Siempre su reporte o el estado de la entrega de la actividad tiene que estar en enviado para calificar y ahí se ve muy clarito el mensaje. ¿Listo? Eso era todo, muchachos. En este momento ya pues, me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, inquietud, solicitud. Y voy a detener la grabación. Gracias a Dios no había detenido la grabación.